como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio Rebelión. Buen día Jorge, buen día Miguel. Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición del 22 de febrero del 2026. Y bueno, como es costumbre, estaremos con lo más importante de la coyuntura nacional desde la perspectiva de los trabajadores. El día de hoy estaremos conversando sobre Argentina. Hubo una huelga general, hay toda una movilización en defensa de los derechos de los trabajadores que están siendo atacados por Milei. Bueno, hablaremos un poco de esto, una ley que quiere retroceder los derechos laborales más de un siglo en Argentina. Luego hablaremos de Palestina. Bueno, continúa el genocidio, continúan los asesinatos por parte de Israel, continúa el bloqueo de la Franja de Gaza y en ese marco se está preparando una nueva flotilla Libertad para romper el cerco y para apoyar al pueblo palestino. Luego hablaremos un poco de Irán. Bueno, hablamos hace unas semanas de la situación de Irán, las movilizaciones populares que había, pero ahora estamos hablando de un nuevo hecho. Trump está amenazando militarmente a Irán, hay un gran despliegue militar alrededor de Irán y hay una amenaza de una invasión, de un ataque militar por parte de Estados Unidos. Entonces estaremos hablando de esto, repudiando estas amenazas imperialistas de Trump. Luego a nivel nacional, Bolivia, vamos a hablar un poco de las elecciones subnacionales. Es evidente que sigue la ley antidemocrática de partidos, pero en ese marco hay algunas candidaturas interesantes sobre las que conversaremos un poco. Y finalmente hablaremos del magisterio urbano, que continúa en lucha por sus derechos. Y bueno, eso nos estará comentando Jorge en un momento más. Entonces, como verán, tenemos un programa bastante amplio con varios temas. Y bueno, de esta forma comenzamos con Radio Rebelión. Bien, vamos a hablar de Argentina. Entonces, Miguel, coméntanos por favor un poco cómo fue, cómo está toda la situación en Argentina. Bueno, la crisis política y social y económica es gravísima en Argentina. Los trabajadores ya en los últimos años, han bajado muchísimo su poder adquisitivo. En Argentina la inflación es enorme. Entonces, antes se suponía que el salario tenía que aumentar cada 3 meses de acuerdo a la inflación. Ahora esto lo ha ido quitando o rebajando. Bueno, pero también en Argentina hay leyes laborales históricas de estabilidad laboral, no te pueden echar así porque sí, digamos, tiene que indemnizarte, eh, de salarios mínimos. Bueno, todo eso está deteriorado terriblemente, pero ahora Milei, el gobierno liberal, neoliberal de Milei, quiere cambiar la legislación laboral. Y cambios terribles. Lo argumenta con su doctrina liberal, neoliberal. Dice, no puede ser que en todos lados tienen que trabajar 8 horas. Eso tiene que ver cada empresa, cada persona, si quiere trabajar 8 horas y autorizando hasta trabajar hasta que las empresas te digan, no, acá hay que trabajar 14 horas. Lo cual
14 horas. Bueno, hubo épocas del capitalismo del siglo XIX que se hacía eso, ¿no? Por supuesto es una barbaridad, pero autorizaría eso, eliminaría el tema de las 8 horas como norma. Dice, sí, lo que quiera, por supuesto, pueden coordinar que trabajen 8 horas, que está bien. Bueno, de la hipocresía de Milei, ¿no? O menos horas, dice. Pero claro, bajaron de salario, etcétera, ¿no? Entonces este cambio es brutal, es sentido por todos los trabajadores como algo gravísimo. eh, y entonces hubo una huelga general, otra cosa que hay que aclarar, la CGT, Central General de Trabajadores, aunque hay otras organizaciones, pero la CGT es la fundamental, la que eh, están en la mayoría de las organizaciones sindicales, ¿no? Pero casi no tiene democracia sindical, eh, y está dirigida por el peronismo, que supuestamente es opositor a Milei, pero ha aceptado los cambios. El peronismo dice a veces, no, no, pero bueno, entonces no tiene que votar nosotros en la próxima elección. Pero mientras tanto, ha aceptado todo. eh, Algunas cosas critica, pero casi no hace medida de lucha. Alguna hizo, pero ya son más como un año. Y ahora la presión de las bases, eh, hay sindicatos también que están dirigidos por la izquierda, por ejemplo, los ferroviarios, que dirige Izquierda Socialista, y otros sindicatos dirigidos por la izquierda, que las bases están exigiendo, pero también la que dirige el peronismo, ¿no? Están exigiendo medidas de lucha. Bueno, la Secretaría se vio obligada a convocar un paro general, una huelga general de un día, y fue enorme. Fue realmente, paró todo el país, pararon los transportes, no había ni buses en Buenos Aires, ni trenes, paró todo. Y se hicieron marchas gigantes. En primer lugar en Buenos Aires, la gente se fue caminando desde muchos kilómetros, este, marchando, entraron por todos lados de la capital, una marcha gigante, pero también en toda la ciudad del país, en Jujuy, en Córdoba, en Rosario, en toda la ciudad, casi toda la ciudad del país hicieron marchas muy grandes, muy importantes, contra este cambio de la legislación laboral, ¿no? Por otro lado, el Congreso empezó a votarlo, ya tiene la primera resolución, y el peronismo, los diputados y senadores peronistas votaron a favor, muchos de ellos, o casi todos. Por eso lo puedo probar, porque Milei no tiene mayoría parlamentaria. Entonces, esa es la crisis. Por supuesto, desde la izquierda socialista y del Frente de Izquierda Unidad, y se está llamando a continuar la lucha. También de organizaciones vinculadas a la izquierda bueno, más clasistas, más luchadoras, se está exigiendo. No, acá no terminó la lucha con este paro. Este paro fue el comienzo. Hay que hacer un plan de lucha. Se está planteando una nueva huelga general más larga. Bueno, hay distintas propuestas. De la izquierda está exigiéndose esto. Veremos qué ocurre. eh, pero bueno, el descontento creció mucho, el repudio popular a lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Así que bueno, veremos cómo esto continúa. Por supuesto, tiene importancia, eh,
latinoamericana, porque estas medidas las quieren tomar muchos países, entre otros Bolivia, las medidas contra los derechos laborales, ya lo dijeron, lo di- que tiene Cuba. Bueno, eh, puede ser que haya cosas, sea positivo cambiar, pero evidentemente mm, eh, ir a hacer es lo mismo que está haciendo Milei en Argentina, ¿no? Aunque no lo dice así tan clarito, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa acá concretamente, una declaración de la Central Obrera Boliviana en solidaridad con la lucha en Argentina, lo cual es muy positivo. También el magisterio urbano parece que hizo también una declaración en solidaridad con lo que pasa en Argentina, es decir, con el pueblo, con la lucha de los trabajadores argentinos. Bueno, como digo, esto tiene importancia internacional, eh, porque muchos países siguen el ejemplo de Milei, ¿no? Bolivia, Chile, para hacer medidas directas de quitar los derechos laborales, eliminar los derechos laborales, con el argumento de que las crisis son provocadas por los derechos laborales, porque los trabajadores trabajan poco, porque ganan mucho, cosas ridículas así. Eh, bueno, esto y después muchas veces no se conoce lo que pasa en Argentina, claro, pero hoy un trabajador gana un salario que le alcanza para... Claro, uno lo traduce en dólares a otros países y parece un buen salario, por ahí ganan $1.500, pero en Argentina está todo el doble o el triple. Todas las comidas, el transporte, todo cuesta doble o el triple que en Bolivia, por empezar, ¿no? Y que en otros países. Entonces, obviamente, nada alcanza. Y es el drama que tienen los trabajadores, ¿no? El pueblo trabajador en general. Y ahora quieren empeorarlo. Quieren. Y también hay muchos despidos. Hay empresas que quebraron y otras que no quebraron, pero echaron a todos. Bueno, esa es la crisis argentina y que continúa, ¿no es cierto? Entonces, es necesaria una alternativa ahora del pueblo trabajador para terminar con eso y, por supuesto, plantearse una lucha por un gobierno del pueblo trabajador, ¿no? Como cosa más de fondo, ¿no es cierto? Pero claro, el inmediato es terminar, impedir ese decreto terrible, ese decreto, perdón, esa ley terrible de eliminar derechos laborales. Bueno, esto quería señalar de Argentina. Es muy importante este tema. Y bueno, el ataque que se está dando en Argentina es tremendo, ¿no? Y realmente tenemos que tener en cuenta en esto que, bueno, como tú decías, ¿no? Esto es un plan general. Tenemos que recordar que en Estados Unidos incluso Elon Musk ya hablaba de eso, de que los trabajadores trabajan muy poco, que tienen que trabajar 12 horas. Y bueno, en Argentina están aplicando eso, ¿no? Es parte de las políticas de ajuste a nivel internacional que está, bueno, auspiciando Trump, el gobierno imperialista de Estados Unidos, y en Argentina la están comenzando a aplicar, ¿no? De la forma más brutal y, bueno, obviamente con represión de por medio, pero bueno, esperemos que realmente, bueno, fue una muy fuerte la huelga general, ¿no? Hubo bueno, miles de personas, no sé, tal vez decenas, no sé si cientos incluso. Hay imágenes impactantes de la cantidad de gente, hubo choques con la represión de Milei y está mostrando de que los trabajadores argentinos están con la disponibilidad de luchar y esto no se soluciona, y no hay que, no tiene sentido esperar a las urnas, ¿no? Porque además eso no se puede confiar en nada, digamos, en gobiernos que han comenzado este tipo de ajuste, ¿no? Como fue en su caso el peronismo. Y es importante apostar por una alternativa de los trabajadores, ahí es muy importante el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad,
que es un hecho importante en Argentina, pero además hay que apostar a la movilización y a la lucha en las calles, como se está dando, a la huelga, y esperemos que esto continúe, ¿no? Y bueno, todo el apoyo, toda la solidaridad con los trabajadores argentinos, y esta es una lucha en este momento que, bueno, la hacen los compañeros argentinos, pero es una lucha de los trabajadores de todo el mundo, ¿no? Contra este plan y estas medidas de ajuste y estos ejemplos de ajuste que son, bueno, brutales contra la vida de los trabajadores, pero que son los planes que quieren imponernos en todas partes, ¿no? Acá mismo en Bolivia, bueno, Paz quiere hacer algo así, ¿no? Y retrocedernos laboralmente también, bueno, más de un siglo atrás, ¿no? Cuando, bueno, no había derechos laborales, cuando no, bueno, aumentando la jornada laboral, o sea, realmente es impresionante, ¿no? Y claro, o sea, esto lo muestran como una modernización laboral, cuando en realidad lo que están haciendo es un retroceso total, ¿no? Están, bueno, prácticamente nos están devolviendo al siglo XIX, siglo XVIII en términos laborales, ¿no? Entonces, bueno, todo el apoyo, toda la solidaridad con los trabajadores argentinos para derrotar estas medidas de Milei. Y a nivel internacional también tenemos que derrotar todo este tipo de intentos de retroceder la legislación laboral a nivel internacional. Bueno, y bueno, y estamos pues con varios temas de ataques constantes contra los trabajadores y los pueblos en el mundo, ¿no? Y parte de eso también es lo que, bueno, ha venido sucediendo en Palestina ya hace, bueno, ya estamos yendo hacia bueno, más de 2 años, ¿no? De esta nueva etapa del genocidio mucho más brutal y que continúa, ¿no? Entonces, bueno, se está preparando una nueva flotilla, ¿no? Entonces, Miguel, coméntanos un poco cómo está esta preparación, cuándo parte. Sí, la llamada Flotilla Libertad, que ya hubo una primer flotilla, eh, el- no me acuerdo la fecha, pero un par de meses, y que hizo fuerte también la solidaridad internacional, porque fue una flotilla de 40 barcos que iban por el Mediterráneo, hubo solidaridad en África, en los puertos, pararon en puertos de distintos lugares, se unieron de gente de Italia, de España, de Grecia, del norte de África, de distintos países. Bueno, esta fue la primera flotilla. Israel los detuvo, los paró a todos y los metió presos. Pero después tuvo que soltarlos, porque claro, tenían enorme popularidad la flotilla. Los soltó, digo, bueno, no permitimos que llegaran a Gaza, porque iban a Gaza, con ayuda concreta llevaban en los barcos. Bueno, ahora se repite esto, pero mucho más amplio. Se habla de 100 barcos, eh, de más de 3.000 personas que irían, y además de marchas por tierra del norte de África, que también trataría de entrar a Gaza. Esto se está haciendo en el marco también de lo que está pasando en Gaza, que hay un supuesto cese del fuego, que es una falsedad que hizo Trump. Israel retiró algunas tropas de la mitad de Gaza, pero sigue asesinando gente. Este acuerdo de cese del fuego viene de octubre. Desde entonces hay más de 500 muertos, más de 100 niños asesinados por Israel, que sigue bombardeando, sigue atacando. Claro, ya no está ocupando todo Gaza, sino que está en la mitad de Gaza, la mitad menos, supuestamente menos, un poco menos poblada, sí. Pero después de ahí ataca con aviaciones y bombardea y sigue, siempre con argumentos absurdos que es para impedir que no sé qué, para... Bueno, mientras tanto, según el acuerdo del cese del fuego, después Trump se entendió con un montón de países y van a hacer eh, ahora una invasión compartida con otras naciones, todavía no se sabe bien qué ejército van a entrar, para controlar Gaza. Ese es
lo que anuncian, dice, es para ayudar, dice, para ayudar, vamos a... Eso por un lado. Trump también tiene sus contradicciones, por supuesto. Invitó hasta a Rusia, a China, a matar gente. Claro, no le contestaron porque es mucho lío para ellos, aunque tiene una posición hipócrita. España dijo que no va a mandar nada, que no está de acuerdo. Francia mismo dijo no, pero así no se puede. Bueno, hay muchas contradicciones. Y después, lo que pasa en Estados Unidos, las enormes marchas de repudio a Trump, que muchísimas de ellas, y las más importantes, fueron también con bandera palestina, en contra de intervención en Gaza. Entonces Trump tiene muchos líos también, no es que esté resolviendo todo, ¿no? Entonces, bueno, en este marco se da la flotilla Libertad, este, que va a tratar de llegar, esta vez sí, a tratar de llegar a Gaza con ayuda. Porque el otro hecho es que pese al cese del fuego, se sigue impidiendo que entre ayuda. Entra algo, ayuda, quiero decir, comida. Falta comida, falta agua, falta medicamentos, falta de todo en Gaza. Es un drama terrible de su población, que además de que los masacran, que le destruyeron sus casas, la mayor parte de las casas de Gaza fueron destruidas por bombardeos por Israel. Además de eso, le falta alimentos. Hay gente que está viviendo en carpas. Bueno, el drama de Gaza es terrible y también continúa su resistencia heroica. Dicen, no, vamos a defendernos. Bueno, entonces es muy importante mantener esta solidaridad porque además eh, lo que está pasando en Gaza puede pasar en cualquier otro país. De hecho, Estados Unidos, ahora vamos a tener un tema, lo dirán, está amenazando con invadir distintos países. Atacó Venezuela, está amenazando con atacar a Cuba, amenazó en cierto momento con atacar a Colombia, hasta que se reunió con su presidente. Bueno, ahora parece que no la va a atacar. Es decir, hay una amenaza a Latinoamérica. Entonces lo de Gaza no es nada más que en interés, en solidaridad con la gente de Gaza, que por supuesto es un hecho importantísimo, solidarizarnos con ellos, sino también es defender a la población del mundo, que está siendo atacada por el imperialismo. Claro, ahora, si les va bien en Gaza y en Palestina, que también están atacando además Cisjordania. Israel acaba de decir que una parte de Cisjordania, que es el otro pedazo de Palestina, que quedó reducida a un pedacito de lo que era históricamente, bueno, ese pedacito le quieren otra vez quitar tierra. Entonces, por eso es muy importante mantener la solidaridad en todo el mundo y ahora también difundir y apoyar esta flotilla Libertad, que va a tener una gran repercusión mundial. El otro hecho que quería mencionar, que hace también 3 semanas, hubo una huelga general de trabajadores portuarios en toda Europa y en el norte de África, parados en los puertos, y decían, por acá no van a pasar barcos llevando armas y llevando ayuda a Israel, que está matando al pueblo palestino. Esa fue la huelga en Italia, en Grecia, en España, en Francia, en el norte de África. Es decir, son hechos importantísimos. Es decir, no es un grupito que, bueno, solidario, que bueno, no es eso. Son hechos masivos. En Italia ya hubo 2 huelgas generales en solidaridad con Palestina. Es decir, paró toda su clase trabajadora, o la mayoría de su clase trabajadora. Entonces, esto tiene muchísima importancia, mantenerlo. En Europa en general hay solidaridad y por eso se está organizando la flotilla Libertad, ¿no es cierto? Pero que también están coordinando con países latinoamericanos, etc. Bueno, eso quería marcar de Palestina y por supuesto nosotros participamos
aquí en Bolivia en actos de solidaridad. Vamos a continuar y queremos ampliarlos. Y claro, la gente acá ahora, lo más importante es lo que pasa en Bolivia, ¿no? Pero eso no quiere decir, porque como digo, están relacionadas las cosas. Está todo relacionado. En el mundo, la opresión, eh, y acá tenemos un gobierno amigo de Trump, subordinado a Trump, que además restableció relaciones con Israel, lo cual es un crimen, porque establecer relaciones con un Estado genocida. Dice que van a apoyar, que van a... Bueno, están abriendo otra vez totalmente libre comercio, bueno, incluso hay denuncias de que están dando tierras a sionistas, bueno, eso es lo que está pasando en Bolivia. Sí, Miguel, bueno, muy importante esto. Bueno, como tú dices, es parte y es el centro de los ataques imperialistas contra los pueblos del mundo, ¿no? Bueno, el genocidio. Y realmente es impresionante cómo no hay bueno, de todo lo que sucede, cómo no estamos logrando un levantamiento más generalizado que realmente impida esto, ¿no? Pero en el caso de Palestina, bueno, movilizaciones con millones de personas alrededor del mundo. Y bueno, y esto continúa, ¿no? Y esta solidaridad, esto que se está preparando, esta nueva flotilla para el 13 de abril es muy importante. Y bueno, estaremos ahí dando todo nuestro apoyo a este nuevo intento de romper el cerco, romper el genocidio de Israel, de Estados Unidos contra el pueblo palestino, en el marco de este plan que tú señalas, ¿no? Donde Trump está queriendo hacer toda una coalición para aplastar al pueblo palestino, ¿no? Entonces, bueno, todo el apoyo, seguimos con la solidaridad con Palestina, con mucha fuerza. Y bueno, seguiremos hablando de este tema en este programa las siguientes semanas. Pasemos a hablar de Irán. Bueno, como tú ya adelantabas, ¿no? Hay nuevas amenazas. Trump está prácticamente amenazando que ya se viene la invasión contra Irán. Está amenazando incluso a países vecinos para que no le presten ayuda. Entonces realmente estamos, bueno, hay que ver si se concreta finalmente, pero bueno, hay las amenazas. Dicen, incluso un parlamentario estadounidense que dijo que van a hacer lo mismo que con Maduro, ¿no? Que van a secuestrar al ayatollah, ¿no? Entonces, bueno, no sé, coméntanos un poco más sobre esto, Miguel. No, sí, todavía no se sabe qué va a hacer con Irán, porque bueno, también es parte, como decía, de la crisis misma de Trump en su país, ¿no es cierto? Hay mucha oposición a las cosas que hace, pero ya mandó una flota enorme a la región. El imperialismo norteamericano tiene bases en lugares en países árabes subordinados, ¿cierto? Cercanos a Irán, entonces está amenazando con atacar. Y claro, el argumento que utiliza eh, es que es un gobierno impopular, represivo. Claro, se basa en hechos, que hay una crisis en Irán, que tampoco vamos a ocultar ni ignorar. Es un gobierno, efectivamente, que, bueno, se ha entendido con el imperialismo chino, las inversiones chinas, y ha habido represiones terribles contra su población, con centenares de muertos. Es decir, no es cualquier cosa. Por supuesto, bueno, la gente saliendo por sus derechos laborales, por un montón de cosas, por los derechos de la mujer, por cosas básicas de la población de Irán, que es legítimo la lucha esa. Ahora, por supuesto, Estados Unidos aprovecha eso y el propio gobierno de Irán dice, no, no, esto es culpa de Estados Unidos, como si las movilizaciones las organizara Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos no organizó nada ni apoya efectivamente las demandas populares. Lo que quiere Estados Unidos es subordinar a Irán, otra vez meterse en sus riquezas, sacar a los chinos de ahí. Este, bueno, esta es la intención de Estados Unidos, eh, y que tiene que ver con todo el problema de Medio Oriente, ¿no? La primera acusación a Irán que hizo Estados Unidos es que apoyaba a Palestina. Y aunque Irán no apoyó mucho a Palestina, pero bueno, tiene
acuerdo con el con el gobierno de Yemen, que sí apoya activamente, que está en el sur de Arabia, sí apoya activamente al pueblo palestino, que también han atacado. Es decir, Estados Unidos en el momento actual está amenazando con atacar un montón de países del mundo, ¿no es cierto? Y como decíamos antes, mañana puede ser en cualquier país latinoamericano, como ya sucedió en Venezuela, ¿no? Y obviamente en Venezuela quedó clarísimo ahora que lo que quieren es agarrarse su petróleo. Eh, ese es el único objetivo, porque además dejaron al gobierno, a la vicepresidente Maduro: "Ah, está bien, quédate nomás, pero danos el petróleo". Este, mientras Maduro está preso. Este, entonces, bueno, este ataque amenazan con atacar a invadir a Cuba, lo cual también mencionamos la vez pasada y por supuesto repudiamos, y hay que enfrentarlo. Bueno, es una amenaza general para someter a los países, como decíamos antes. Este, y bueno, entonces ahora este ataque posible, que a lo mejor no se da porque todas esas contradicciones que tiene el imperialismo que estoy diciendo, en los mismos Estados Unidos, pero bueno, es un crimen, es otro crimen que no va a ayudar para nada al pueblo de Irán, este, sino que va a tratar de someterlo de todo, ¿no es cierto? Y como decía, esto podría incluso meter preso a su presidente, a su gobernante más importante. Bueno, este, es someter Irak, porque es el país de los países árabes en general más o menos son obedientes a Estados Unidos. Este, Irán no. Entonces, ese es el objetivo, que es el objetivo mundial de ellos, ¿cierto? Por eso hay que denunciar amenaza de ataque a Irán. Independientemente de eso, no quiere decir reivindicar al gobierno iraní, es otra cosa. Este, pero sí, el ataque va a perjudicar a todo su pueblo y a los países de la región, ¿no? Es para someter a los países. Bueno, esto queríamos, y desde acá, por supuesto, repudiamos cualquier intento de ataque a Irán. Bueno, sí, muy, muy importante esto que señalas, Miguel, independientemente de las diferencias que se pueda tener con el gobierno de Irán, ¿no? Obviamente repudiamos cualquier intento de ataque de Trump, de Estados Unidos, como bien lo dijiste. Y bueno, las amenazas son terribles, ¿no? Es algo, bueno, es un poco parecido a lo que pasó con Venezuela, ¿no? Donde había la amenaza incluso de la invasión directa, todo. Y bueno, lo que tenemos ahora es un gobierno venezolano, chavista, madurista, Que que se está entiende. totalmente sometido, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Eh, que obedece todo lo que le impone Estados Unidos, ¿no? Desde no mandar petróleo a Cuba, no lo que anunciamos en el anterior programa, ¿no? Y bueno, que prácticamente incluso cambió sus leyes para favorecer a Estados Unidos. O sea, bueno, terrible lo de Venezuela. Y ahora estamos ante una situación similar en Irán, ¿no? Donde, bueno, Irán se está preparando también para la guerra y las amenazas son parecidas, incluso un poco peores, ¿no? Y bueno, justamente veía que incluso personal del gobierno de Trump habría dicho que si lanzan drones desde Irak, pues las bombas también van a caer en Irak, ¿no? Entonces, bueno, es una amenaza total, digamos, contra Irán. Eh, Trump había dicho ya 10 días para ver qué se iba a hacer al respecto. Estamos en esos días. Prácticamente están amenazando con una agresión ya, ¿no? Y bueno, prácticamente lo que están exigiendo de Irán es igual, ¿no? Que se someta plenamente a Estados Unidos, sobre todo en el tema nuclear, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sucede al final con todo esto, pero de entrada, digamos, estamos plenamente en contra de cualquier agresión militar de Estados Unidos contra Irán.
Es claro, y eso también tiene que quedar claramente, que Estados Unidos, Trump, no están yendo a apoyar al pueblo iraní o algo así. Más bien todo lo contrario, han esperado de que eh, el gobierno de Irán más bien aplaste, someta las protestas que había. Y ahora que ya no hay protestas, recién está entrando al campo militar, pero no con los intereses para nada, tomando en cuenta los intereses del pueblo iraní, ¿no? Sino aquí es los intereses de Estados Unidos de controlar la región y de someter a todos a su dominio, ¿no? Entonces, en ese marco es un total repudio a estas amenazas y si es que hay cualquier ataque y agresión militar contra Irán, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nuestra plena solidaridad con Irán frente a estas amenazas, estos ataques. O sea, realmente es terrible, digamos, no sé, o sea, estar amenazado de esa forma, ¿no? De que cualquier momento la principal potencia militar del mundo te va a atacar, ¿no? Te va a bombardear, va a tratar de destruirte, ¿no? Bueno, es terrible eso, ese es el mundo al que nos está llevando el imperialismo, la decadencia del imperialismo actual. Trump, y repudiamos todo esto. Y bueno, como tú decías, en el marco de que en Estados Unidos hay terribles problemas, grandes movilizaciones contra este gobierno, todo el escándalo de Epstein, donde, bueno, evidentemente Trump está entre los principales implicados de violaciones a niños. Incluso se habla, bueno, se ve, hay evidencias de canibalismo que habrían hecho. O sea, realmente es terrible, ¿no? Este tipo de delincuentes, de criminales, son los que, bueno, quieren expandir sus crímenes a nivel internacional y, bueno, es totalmente repudiable. Y lo último, ¿no? Bueno, como decías en el anterior punto, ¿no? Es vergonzoso que Bolivia haya restablecido relaciones con estos delincuentes, ¿no? Con este tipo de gobierno, como es el de Trump, y que estén sometidos a ese gobierno, ¿no? Como sus perritos falderos, ¿no? O sea, ahí detrás de lo que les diga Trump, tomando en cuenta, bueno, paz, ¿no? O sea, realmente vergonzoso, es una vergüenza que ese señor esté sometido de esta forma al imperialismo a nombre de Bolivia, ¿no? Y bueno, totalmente repudiable eso también. Y bueno, reiterar, ¿no? Nuestra solidaridad con el pueblo iraní frente a estas agresiones, estas amenazas del imperialismo estadounidense de Trump, ¿no? Pasemos al tema nacional. Eh, bueno, en el tema nacional estamos con las elecciones subnacionales. Bueno, esto es importante verlo, ¿no? Porque si bien en las elecciones subnacionales aparecen más actores, dado que hay, bueno, aparecen más siglas, ¿no? Hay más siglas departamentales, municipales, que las que hay a nivel nacional, ¿no? Pero sigue el mismo manejo de siglas en alquiler, sigue el mismo manejo antidemocrático que vimos en las elecciones nacionales, solo que un poquito, como hay más opciones, hay un mayor mercado, si se quiere, de estas siglas, entonces eh, parece un poco menos grotesco, digamos, ese carácter, pero tenemos que reiterar constantemente, muchas de las candidaturas se dan de esta forma, ¿no? Y tenemos que ver eso, o sea, el gran problema con la ley de partidos, con la antidemocrática y tramposa ley de partidos es ese, que está organizada para que los partidos políticos, entre comillas, legales, las siglas, sean prácticamente una mercancía más para la venta y el consumo de los que quieren presentarse en elecciones. Y pero de esa forma, como venta, como consumo, ¿no? Como organización política, ¿no? Entonces ahí las siglas en general del país no tienen programa, son intercambiables y se ofrecen, se alquilan, se venden a los distintos candidatos, ¿no? Por distintos acuerdos, etcétera, que puedan tener, pero acuerdos no políticos, ¿no? Sino prácticamente lo que reina es la politiquería, ¿no? Pura compra y venta prácticamente de intereses, de dinero que circula en todos estos procesos que muestran lo tramposo, lo antidemocrático, lo sucio, lo politiquero, ¿no? Lo corrupto de esta ley de partidos y bueno, del sistema político boliviano, ¿no? Entonces eso es terrible, eso es lo principal que tenemos que seguir repudiando. En Bolivia se necesitan elecciones libres, necesitamos elecciones sin esta antidemocrática ley de partidos, donde lo que prime no sean estos intereses de mercado, sino lo que interese que se discuta realmente política, programas, planes de gobierno, planes
bueno, a nivel municipal, a nivel de gobernaciones, que eso sea lo central, ¿no? Incluso para la elección de candidatos, etcétera. Y eso no vemos en este país, ¿no? Eso es lo de menos y en general lo que prima son las siglas de alquiler, ya sea para uno o para otro lado, el tema de los cálculos políticos, esa necesidad de alcanzar el 3% para preservar la sigla, que es una ley, bueno, que también es algo tramposo, que justamente es parte de este marco, que lo que busca es bueno, que sea todo un negociado el tema de las siglas, ¿no? Donde entra el Tribunal Electoral, seguramente recibiendo también su tajada, los miembros del tribunal, y bueno, los dueños de las siglas, ¿no? Que prácticamente son mercaderes que no tienen casi nada que ver con la política y simplemente son mercaderes de la politiquería, ¿no? Con puro cálculo y tanto de dinero como de esos 3% de si se alcanza algún cargo, de lo que se va a recibir con esos cargos, etcétera, ¿no? Entonces, es algo realmente sucio, lamentable. Ese es eh, la, entre comillas, democracia muy antidemocrática, capitalista, ¿no? La democracia capitalista es eso, ¿no? Tramposa, sucia, corrupta, pura politiquería. No se discute política, todos son prácticamente cálculos y intereses monetarios prácticamente, ¿no? Entonces eso es tremendamente repudiable y en ese marco también lo que tenemos que analizar es, bueno, algunas líneas generales, ¿no? Uno de los hechos principales es la debacle del MAS, ¿no? Que, bueno, en estas elecciones subnacionales también se evidencia eso, ¿no? No aparece el MAS como MAS, sin embargo, en algunos lugares, y bueno, prácticamente Evo Morales recuperó la sigla del MAS, pero no la muestra de esa forma, ¿no? Y el nombre que están usando es Alianza Unidos por los Pueblos. Entonces, bueno, de esa forma el masismo, el levismo está yendo a distintas alcaldías para tratar de, incluso gobernaciones, ¿no? Y veremos qué resultados obtiene de todo esto Evo Morales y bueno, y todo el levismo en general, pero están usando la sigla del MAS, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Y por el lado de la derecha, bueno, hay una dispersión bastante amplia. Hay distintas candidaturas de derecha a nivel nacional. Hay una dispersión generalizada en estas elecciones. No hay candidatos con seguridad de que van a ganar. Hay alguno que otro un poco favorito en algunos sectores, pero en general no hay, bueno, no hay certezas en general, ni en el eje central, en las ciudades más importantes del país, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, las demás capitales, Sucre, Tarija, Beni, Pando, Oruro, Potosí, y ni en las ciudades secundarias, no menos para las gobernaciones. Entonces, pese a que ya se está de pleno en la campaña, estamos un poco alrededor de un mes queda para las elecciones y bueno, no hay certezas de los resultados para nada. Justamente, incluso sigue el tema de las candidaturas, algunas inhabilitaciones, sobre todo para los asambleístas, ¿no? Y en general, el grueso del país no conoce a la mayoría de los candidatos principales, ¿no? Alcaldías, gobernaciones, y menos a los asambleístas, ¿no? Prácticamente los asambleístas, los candidatos a concejales, asambleístas departamentales, son prácticamente secretos, o sea, no hay conocimiento de esto, justamente es parte de la despolitización generalizada que tiene que ver con una ley y una estructura tan mafiosa, tan antidemocrática, tan corrupta, ¿no? Que en el marco en el que se realizan las elecciones. Bueno, es en ese marco que, bueno, hemos encontrado dos candidaturas que igual prácticamente están utilizando siglas prestadas, siglas que no son suyas que llegaron a algún acuerdo para que puedan ser parte de estas candidaturas, bueno, que les presten la sigla para poder tener estas candidaturas. En el caso de Cochabamba está Mostajo, Alejandro Mostajo, que está yendo a la candidatura de gobernador por Cochabamba. Nos parece interesante esto, es una candidatura importante, sobre todo porque el compañero Mostajo tiene un perfil luchador, bueno, estuvo denunciando constantemente al gobierno del MAS y también no se comprometió en ningún momento con la derecha y también denuncia actualmente al gobierno derechista de Paz, sobre todo desde las redes sociales. En su momento fue dirigente universitario, fue parte del URUS, cuando fueron parte de la FUL en Cochabamba, en la UMS. Y
Bueno, en ese marco, y además porque justamente denuncia al agronegocio, denuncia a las transnacionales, denuncia a la oligarquía, y está planteando, bueno, lo elemental, lo más importante que piden los trabajadores, el pueblo trabajador cochabambino, como es el tema del acceso al agua, la reactivación económica, temas de infraestructura, empleo. Bueno, en ese marco estamos planteando un voto crítico, un apoyo crítico a la candidatura de Mostajo en Cochabamba. En el marco de también hay limitaciones, ¿no? Porque esta candidatura, bueno, la hizo él por su cuenta, pero sin consultar con organizaciones importantes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no falló una reunión que tenía comprometida con la CSUCB orgánica, algo lamentable, y de la misma forma terminó reuniéndose con la Central Obrera Departamental de Cochabamba, pero después de que ya tenía la candidatura, después de que ya nombraron a los distintos candidatos a, bueno, asambleístas departamentales en este caso, entonces fueron reuniones. Bueno, fue una reunión, digamos, tardía, ¿no? Y en el caso de la asesoría orgánica no se realizó estas reuniones. Entonces, ahí el problema es de que Mostajo, en lugar de poner su candidatura al servicio de las organizaciones directamente, coordinando con ellas y mostrando lo que tendría que ser realmente una candidatura al servicio de los trabajadores de sus organizaciones, etcétera, él está tomando como una candidatura casi personal, ¿no? Entonces eso es una limitación muy fuerte que estamos viendo en él. Sin embargo, consideramos que es correcto de darle el apoyo crítico a su candidatura, votar críticamente por él en el marco de, bueno, de su perfil contrario al MAS, contrario sobre todo a la derecha neoliberal que hoy en día gobierna el país, en unidad, prácticamente en bloque alrededor de Paz. Y en ese marco, bueno, el llamado al voto crítico de Alejandro Mostajo en Cochabamba, ¿no? De igual forma, en un municipio mucho más pequeño, San Buenaventura, en el departamento de La Paz, tenemos la candidatura del compañero Miguel Ibarra, ¿no? Un compañero, bueno, luchador de muchos años, igual que se mantuvo independiente frente al MAS, crítico y independiente también frente a la derecha, y que denuncia y bueno, los planes de ataque que hay en general contra los pueblos originarios, contra su municipio, este caso sería San Buenaventura. Él está yendo como candidato a la alcaldía de este municipio, que queda en el norte de La Paz, muy cerca de Rurrenabaque, ¿no? Entonces, bueno, ahí él es parte de la denuncia, por ejemplo, es muy importante ahí del genocidio que sufre el pueblo palestino y en general, bueno, estos ataques israelíes de los sionistas en América Latina que bueno, tienen como punto de mira justamente Rurrenabaque, ¿no? Entonces el compañero Ibarra también plantea, denuncia el Plan Andinia, que sería este intento sionista de establecerse en América Latina, además de que tiene un carácter y un perfil de defensa del medio ambiente, defensa de contra el modelo extractivista en gran medida, de contaminación, sobre todo por parte de la minería, además de distintas medidas igual que necesita el municipio, ¿no? A nivel cultural, de infraestructura, también la defensa y el fortalecimiento del ingenio azucarero, que está bien, hay la probabilidad de que sea atacado por el gobierno, hay amenazas igual de ataque, de cierre, de privatización por parte del gobierno de Paz. Entonces, en ese marco también es una candidatura que consideramos eh, adecuada, buena, igual con una sigla prestada, la sigla vida en el caso de él, eh, pero son candidaturas, bueno, en el caso del compañero Miguel Ibarra en San Buenaventura, también consideramos que es una candidatura por la que es correcto votar por él en el marco de los posicionamientos y estos planteamientos críticos que presenta frente a la situación que está viviendo el país, las necesidades de los distintos municipios y la necesidad de la independencia, tanto frente, sobre todo frente a la derecha, sus planes de, bueno, de ataque general contra los derechos y los intereses del pueblo trabajador y también contra el MAS, ¿no? La plena independencia de lo que es el MAS y bueno, todas las traiciones y todos los crímenes que fueron cometiendo que le abrieron al final las puertas a la derecha y además que en muchos casos gobernó al servicio de los mismos intereses, ¿no? Facilitando de muchas cosas a la oligarquía. Bueno, en ese marco, en el marco de general de estas elecciones, entonces planteamos el llamado al voto crítico en Cochabamba para la gobernación por Alejandro Mostajo y en el caso de San Buenaventura,
el voto también por el compañero Miguel Ibarra en San Buenaventura, perdón, San Buenaventura, el municipio en el norte de La Paz, ¿no? Bien, no sé si quieren complementar algo más sobre estas elecciones, compañeros. Si no, pasaríamos al siguiente punto. El siguiente punto, vamos a hablar, el compañero Jorge justamente nos informará sobre la situación del magisterio urbano. Hubo una conferencia nacional extraordinaria, están en proceso de lucha los compañeros del magisterio urbano, los profesores, en el marco de los ataques, bueno, generales que hay contra los trabajadores por parte del gobierno y en el caso concreto del magisterio urbano, bueno, porque de entrada con el tema salarial, prácticamente de hecho los trabajadores de base en el básico ¿no? están recibiendo menos que el salario mínimo, ¿no? Por cómo se ha configurado y bueno, el ataque general del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos un poco de esto, hubo movilizaciones importantes del magisterio urbano. Entonces, compañero Jorge, ahí está, para que nos informe sobre esta lucha. Bueno, gracias. Buenos días a los radioescuchas de Radio Rebelión. Y bueno, quiero empezar eh, dando un pequeño homenaje póstumo por por el fallecimiento, ¿no? de David Santalla, que ha sido un humorista, digamos, si bien lo ha tomado también la élite como su humorista, pero él se inició y estuvo siempre también, por ejemplo, por colegios, era amigo de la educación, también era amigo de la Facultad de Arquitectura, creo que estudió unos años por allá, entonces, un amigo personal también, ¿no? No muy cercano, pero sí conocido en esto de las tablas, ¿no? En nuestras épocas donde hacíamos teatro también. Eh, en ese sentido, ayer ha fallecido en Sucre a los 86 años. Parece que en una lucha ya sin remedio contra el cáncer de sangre que tenía, ¿no? Bueno, por otro lado, también sorprende, ayer estuve viendo noticias que se ha hecho un decreto supremo en contra de la vicepresidencia, ¿no? Se cierra todo el presupuesto a la vicepresidencia, se cierran direcciones, se cierran todo lo que tenía, digamos, el vicepresidente Lara, y a él lo ponen a disposición del presidente del ministro Lupo, ¿no? O sea, eso es para mí totalmente anticonstitucional, pero así está pretendiendo gobernar este gobierno, y si hace eso con Lara, obviamente puede hacer eso con cualquier gobernación, alcaldía, etcétera, que no esté con sus intereses, puede quitarle todo, como le ha quitado la vicepresidencia, todo el presupuesto. Imagínense que a uno de los que gane, digamos que estamos planteando un apoyo por Alejandro Mostajo, y como él es en contra también de los intereses del gobierno, podría quitarle todo el presupuesto a esa gobernación. O en el caso del municipio de San Buenaventura, le quitaría todo el presupuesto a la alcaldía de San Buenaventura por decreto, porque así está funcionando este gobierno, ¿no? Entonces, nos da a entender de que prácticamente puede convertirse en un gran dictador, toda vez que, desoyendo también las voces del pueblo, apoya a Israel y eso significa un apoyo contra Palestina. Y nada raro, como decías, pueda ofrecer tierras a, justamente de Ruzernabaque, donde estaban asentadas antes algunos negocios justamente de los judíos, y ahora pensamos que son prosionistas. Bueno, entrando al problema del magisterio, se ha hecho un pliego petitorio al gobierno, y ese pliego petitorio ha sido respondido por el gobierno en general con muchas cosas que dicen, sí, tienen la razón, pero nada, ¿no?
Y el miércoles hemos tenido un consejo consultivo aquí en La Paz, Magisterio Urbano de La Paz, donde entre las cosas y el análisis de coyuntura que se ha hecho, se ha planteado de manera muy firme y clara un apoyo a los trabajadores argentinos. Entonces, se ha planteado que se lleve un voto resolutivo a la Conferencia Nacional, que es extraordinaria, la primera Conferencia Nacional Extraordinaria de la CTV, que se ha realizado justamente en Sucre, y que se ha llevado ese voto resolutivo. Y también ha llevado una posición muy clara de la necesidad de que sea la Central Obrera Boliviana, de que nuevamente plantee una lucha, en este caso por el aumento salarial, dado que no existe, a pesar de que se ha abrogado la 5.503, ese decreto supremo, a pesar de su abrogación y su descongelamiento de salarios, no hay visas a que se nos dé un aumento salarial al magisterio y otros sectores. Y como bien decías, compañero, algunos docentes ganan menos que el mínimo nacional, que es de 3.300 bolivianos, ¿no? Bueno, empezando por lo de la Argentina, allá no solamente la Federación de La Paz, sino ha tenido eco, incluso los dirigentes nacionales han hablado de este problema en su informe y también muchos delegados de las 31 federaciones que se reúnen en estos eventos nacionales. Y por eso se ha recogido el voto resolutivo de La Paz, pero iban a hacer otro voto resolutivo conjuncionando los criterios e ideas que han salido, como les digo, de otros sectores. Yo puse hincapié de que además de esto, debiera hablarse, ¿no?, del incendio de la Patagonia, y que también estaría pensando el gobierno de Milei entregar tierras de la Patagonia a los empresarios sionistas, ¿no? Y que este incendio no solamente en Argentina, sino también incumbe a la Patagonia, perdón, sí, a Chile, ¿no? Entonces es un problema internacional, pero que por los gobiernos que tienen, Argentina, ahora va a tener Chile y el nuestro, todo está favoreciendo, digamos, a la nueva derecha latinoamericana. Bueno, en ese sentido, se ha llevado a cabo la primera conferencia extraordinaria anteayer, perdón, el viernes en Sucre, y hemos recibido una respuesta del gobierno sobre nuestro pliego petitorio, y anticipándose a la bronca de los trabajadores, ya ha planteado el gobierno, hizo llegar ayer y se ha leído en plena conferencia, anteayer, perdón, de que nos esperan, ¿no?, en una mesa de trabajo desde el 26 de este mes, como al decir, como adelantarse a evitar conflictos, ¿no? Van a decir, estamos en pleno diálogo y otra vez salen a marchas, etcétera, ¿no? Sin embargo, ese ha sido digamos, la propuesta de las bases que dicen que están dispuestos a volver a las luchas, y el planteamiento que hemos llevado también como La Paz es de que las luchas sean no solo en La Paz, como se ha estado dando últimamente, sino que también sean en todas las federaciones, vale decir, en los 9 departamentos y en las regionales, porque ha habido momentos en las luchas del magisterio que, por ejemplo, se ha bloqueado el acceso internacional en Villazón, el puente que nos separa con La Quiaca, o en Puerto Quijarro, en Santa Cruz, etcétera. Entonces, eso dio buenos resultados, ¿no? En Cobija, etcétera, en Pando.
tenemos puentes que nos separan directamente con el vecino país. Eso, entonces, hemos planteado eso y están de acuerdo en el interior con masificar luchas, con bloqueos, etcétera, pese a que ya se habría penalizado los bloqueos, las protestas de este tipo, el uso de la dinamita, con lo cual un poco han detenido la profundización de las luchas por parte de la Central Obrera Boliviana. Quiero también referirme a que la Central Obrera Boliviana ha estado presente en la conferencia nacional y que ha apoyado a nuestras propuestas y que ha indicado con nitidez de que sí van a estar con nosotros en la lucha y que estarían conversando con otros sectores para unificar la lucha de más sectores a esto del incremento salarial. Ahora me he de referir un poco a cuáles son un poco nuestro pliego petitorio que ha sido respondido por el gobierno. Por ejemplo, respuesta a las demandas económicas. Nuestra principal demanda económica es que sube el presupuesto de educación al 33%. Me parece que cuando se hizo el Código de la Educación Boliviana y se decía, ¿no?, que la educación es la más alta función del Estado, eso también está en la Constitución Política de aquellos tiempos, y que el presupuesto tenía que ser o fue el 33%. Y esa es una reivindicación permanente que vamos haciendo el magisterio, ¿no? Pero la respuesta a esto por el gobierno en concreto dice, alcanzar 33% no es físicamente viable, menos en contexto de crisis. En otras palabras, no dicen no. Dicen que se convocará una mesa nacional para analizar el financiamiento educativo para definir una hoja de ruta multianual. Quiere decir que cada año van a ver cómo se juega con el presupuesto de educación. A otro punto, otra respuesta en cuanto a la reposición de bonos de frontera y de zona. Esto porque los colegas que trabajan en zonas lejanas, por ejemplo, en Villamontes, eh, a pesar de no ser fronterizo, pero ahí se ha definido tantas defensas en la guerra del Chaco, etcétera, que ellos, los que trabajan en Villamontes, tienen derecho a bono de zona. Y en otros sectores muy alejados, que no necesariamente son fronterizos, como digo, los profesores tienen un bono de zona, ¿no? Cuanto más lejos esté, debería tener su bono de zona. Pero se han ido quitando estos bonos de zona. Veíamos compañeros que han venido desde esos sectores como delegados de base de sus federaciones a hacer el reclamo abierto ante esta primera conferencia extraordinaria, y algunos decían, miren, se ha subido todo al doble y al triple, como en Argentina, pero aquí también, por culpa del diésel, para viajar a nuestra provincia es muy terrible el gasto, y si nos quitan el bono de zona, pues prácticamente el salario se va a ir en el pasaje a movilidades. Entonces, no puede ser esto, ¿no? Y se han ido recortando. Lo extraño es que en otros lugares se sigue pagando. Entonces, no hay una política equitativa, justa, ¿no?, con este bono de zona. El gobierno dice, coincidimos con la dirigencia del magisterio en trabajar de manera conjunta en la revisión técnica y territorial de los bonos, priorizando zonas efectivamente alejadas, fronterizas o de difícil acceso, aplicando la normativa establecida para el efecto. Bueno, van a trabajar de manera, pero hasta que trabajen va a pasar medio año o un año y no se va a dar. Y van a quedar como promesas que al final cuando se cumplen son tardías. Y no retroactivas, digamos, ¿no? En muchos casos. Quedan como horas históricas pendientes de pago. A otro punto que es la nivelación urbano-rural. Ocurre que en estos sectores alejados nosotros convivimos con el magisterio rural. Es decir, por decir, en una zona urbana que
Por decir algo, Cotagaita. Cotagaita es un centro poblado, pero alrededor de Cotagaita existen maestros rurales, pero no solo alrededor, sino también en Cotagaita, por decir algo. O las manchas urbanas que han crecido han subsumido a escuelas rurales. Aquí en el Alto tenemos escuelas rurales que trabajan en pleno el Alto de La Paz, ¿no? Y sin embargo, ganan 20% más que el magisterio urbano, siendo que tiene sus escuelas más cercanas al centro, si quieren, que las escuelas urbanas que ganan menos. Y no se les exige tener como se tiene a los maestros urbanos, a las escuelas urbanas, un número mínimo, por ejemplo, de 21 estudiantes. Si tiene 20, ya tiene que cesarse ese paralelo. En el área rural se puede trabajar con 17, con menos, etcétera, ¿no? Son otras condiciones. Se ha planteado que en esas zonas hay una nivelación urbano-rural. Y ellos dicen que consideran que el principio de igualdad bajo condiciones equivalentes es totalmente válido, o sea, la teoría. Pero dice, sin embargo, es necesaria una evaluación técnica, objetiva, de condiciones laborales reales, que permita un proceso de nivelación selectiva y gradual, no automática ni generalizada. El equipo técnico del ministerio está trabajando en dicha evaluación. Esto nos andan diciendo como hace 50 años, o sea, es lo mismo, no se repite. El equipo técnico del ministerio y nunca llegan a conclusiones. Ni siquiera hay una invitación directa a decir, a ver, siéntense a la confederación, veamos en el mapa cuáles son las denuncias, venga el magisterio rural, no, porque tienen convenios con el magisterio rural y no quieren mellar esos convenios, etc. Pese a que, en teoría, la educación debiera ser única. No debiera haber, desde mi punto de vista, ni educación rural ni educación urbana. La educación debiera ser única, libre y gratuita, ¿no? Es más, yo planteo que ni debería haber colegios privados, porque si la educación es única, no puede haber una educación para los niñitos bien, que tienen plata, y otra para la chusma, considerado por ellos de esta manera. Entonces, no es así, ¿no? La educación aquí es elitista, es privilegiada, y sobre eso se castiga al magisterio fiscal y se premia muchas veces a la educación privada que como hongos empiezan a nacer en tiempos neoliberales. Nuevos colegios que van en desmedro de la educación fiscal porque quitan estudiantes a la educación fiscal, pero eso, bueno, conviene al gobierno porque así cierran paralelos, cierran colegios y de allí están sacando el presupuesto para, digamos, compensar a algunos profesores por situación de que ya les pueden dar ítems cuando estaban trabajando ad honorem, digamos, ¿no? Entonces, así está la cosa. Por eso hay un déficit histórico de horas, por ejemplo, en físico-química, hay la nivelación e incremento de carga horaria en esas materias y en otras como en inicial. Muchos colegios ya tienen 100 horas que tienen que trabajar en inicial, pero se les sigue pagando por 80 y entonces hay un déficit de pago, hay horas ad honorem. Como les digo, se trabaja ad honorem y no se nos paga. Yo mismo he trabajado ad honorem cuando me mandaron a trabajar en sociales porque se fue la maestra Consuite, para que no se cierre el curso hemos tenido que trabajar y nunca se me ha pagado por horas prácticamente más de medio año de hace 2 años. Y así se va prometiendo el pago de horas históricas ad honorem, pero nunca llegan. También hay problemas con suplencias por maternidad. Cuando se da, el ministerio da una suplencia por maternidad, resulta que no paga a los suplentes y a veces la maestra que está en gravidez tiene que pagar porque si no abandonan el aula estas suplentes, etcétera, y al final no hay el resarcimiento a estas maestras por parte del Estado. Entonces, esta situación, dice el gobierno, es prioritaria. Estableceremos, no se sabe cuándo, una comisión conformada por representantes del Ministerio y de la Caja Nacional de Salud para realizar un proceso de conciliación de cuentas que permita un pago oportuno de las suplencias por maternidad. Es otra promesa que ojalá se pueda cumplir. Ahora la categoría al mérito.
Nosotros en el sindicato de docentes incorporamos también a los compañeros trabajadores administrativos y de servicio, vale decir, porteros, secretarios, regentes, etcétera. Ellos sí han recibido un aumento salarial con esto del básico nacional, del mínimo nacional, pero hace tiempo que no se les permite la categoría, se les permite solo hasta categoría cero, no al mérito, y no sabemos por qué se discrimina. Entonces se ha planteado de que se les dé también el derecho a la categoría al mérito, donde ya se logra, digamos, ganar el 150% del haber básico, ¿no? Se ratifica el respeto al reglamento del escalafón, responden, y su correcta aplicación. El reglamento al escalafón no habla de esto, habla que tenemos que estar hasta el mérito, pero no cumplen ellos. Se ratifica, dice el escalafón, pero no dicen por qué no les permiten ascender al mérito, que además es un ascenso automático, ¿no? Desde categoría primera y a cero y al mérito ya es sin exámenes, es ascenso automático, ¿no? Y también sobre el ascenso automático de categoría, el gobierno reconoce ese derecho a la carrera docente y dice nuevamente, se ratifica el respeto al reglamento de escalafón y su correcta aplicación, pero no la cumple. Ese es el problema. Sobre el incremento salarial, que es el problema fundamental, dice que el Estado no puede comprometer incrementos salariales indexados automáticamente, y aquello pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica. La estabilidad de quienes nos preguntan, claro, de los empresarios, de los banqueros, de los ejecutivos, de los poderes, ¿no? Judicial, legislativo, ¿no? Para ellos habría inestabilidad. Y para nosotros, que es inestable, ¿qué les importa, no? Entonces, en definitiva, consideramos, dicen ellos, que los incrementos salariales se definirán anualmente. Y si es así, nada raro definan al año, ¿no? Porque este año ya han definido congelar. Por lo menos así estamos entendiendo. Y por esto, fundamentalmente, es que se van a organizar las grandes movilizaciones que ya se vienen después de esta primera conferencia nacional, como habíamos indicado. También se ha planteado la jubilación al 100% del último sueldo. Y dice que el sistema previsional actual no admite jubilaciones al 100%, sin generar un colapso financiero. Proponemos dialogar para analizar una reforma previsional sectorial de largo plazo y no una solución inmediata. Esto nos dicen, pese a que saben que el dinero que tenemos, como lo hemos demostrado muchas veces, es de más de 27.000 millones de dólares los de la gestora. Claro, no estoy hablando solamente del magisterio, sino de todos los asalariados que han ido aportando para la jubilación. Y ya se ha demostrado y se ha hecho un proyecto de ley que apoya el Partido de los Trabajadores en sentido de que si recuperamos ese dinero que está en manos de los banqueros, que hacen lucro y negocio con nuestros aportes, es fácil dar el 100% a todos los que han puesto su dinero, porque es el dinero de los trabajadores y no de las patronales ni del Estado. Pero claro, como eso está empeñado a los banqueros y está empeñado a los empresarios y es la caja chica del gobierno, pues como dice aquí, no se puede. Entonces prácticamente nos están negando devolvernos el dinero que ya nos han ido quitando mensualmente vía descuentos. Hemos planteado el seguro de vida o riesgo profesional. Muchos compañeros que viajan a sus provincias sufren accidentes, mueren en el camino, etc. No hay un seguro de vida, ¿no? Y ellos dicen que se evaluará la incorporación progresiva del sector educativo a esquemas de seguro de riesgo laboral. Claro, porque también queremos seguros de riesgo laboral, que existe, porque nosotros también tenemos ramas técnicas y tenemos que trabajar en talleres donde a veces se hacen volar un dedo, etcétera, y no hay el seguro de riesgo laboral, ¿no? Y a veces hay mazamorras que se entran a una unidad educativa o se cae un techo porque no hay buena infraestructura, hiriendo a estudiantes
y maestros, y tampoco hay seguro al riesgo laboral profesional, ¿no? Se evaluará, dicen. También sobre el subsidio prenatal y de lactancia. Ustedes saben que el gobierno tiene un subsidio prenatal y de lactancia, pero dice que se coordinará con las entidades involucradas para mejorar y reforzar los controles de calidad y transparencia para la asignación y el pago de los subsidios. Como todo está congelado, creo que los subsidios también, pese a que entonces en vez de dar la cantidad que debieran dar, están dando menos. La dotación de computadoras, se ha planteado dotación de computadoras, ¿no? Porque tantas veces hemos tenido que dar clases virtuales por una u otra razón, y dice que se analizará la viabilidad de la dotación gradual, comenzando por áreas estratégicas y zonas más vulnerables, que no es viable una dotación universal inmediata. Reconocimiento a la formación posgradual. Han obligado a todo el magisterio a pasar clases de Profocon. Profocon era la profesionalización de los docentes que tuvieron que volver a las normales para recibir la licenciatura. Y han recibido licenciatura. Había una especie de promesa que decían, si son licenciados van a ganar más, porque ya son licenciados. Vamos a nivelar a los salarios de los licenciados de universidad, etcétera. Falsas promesas. Nunca han reconocido ese título de licenciado. Pero además, hay docentes que han estudiado por su cuenta abogacía, arquitectura, medicina, etcétera, ¿no? Hay profesores que son médicos, hay profesores que son abogados, hay otros ingenieros. Claro que también hay otros taxistas, comerciantes, porque no alcanza el salario, ¿no? Pero hemos planteado que hay un reconocimiento de esta formación posgradual, que se aumente en algo, digamos, ¿no? La meritocracia, digamos, ¿no? Y ellos dicen que se ratifique el respecto al reglamento del escalafón. Ahí no dicen nada de aumento por méritos, ¿no? Y su correcta aplicación. O sea, nos mandan a que por culpa del escalafón ahora no se reconoce la meritocracia, por decir algo. Pero que existe predisposición para analizar el reconocimiento de la formación posgradual siempre y cuando esté alineada a las necesidades del sistema educativo y de manera progresiva. O sea, para cuando no se sabe, quizás para el próximo milenio. Con respecto a las respuestas y demandas educativas más concretas, hay ítems, la necesidad de nuevos ítems, hay crecimiento vegetativo, hay que incluso hacer nuevas escuelas, etcétera, por crecimiento vegetativo en algunas zonas, en algunos barrios. Entonces van a necesitar ítems. Hay deuda histórica, como les dije, hay una carga horaria mínima y hay que optimizar los ítems. Todo eso se ha planteado. El gobierno dice, reconoce la existencia de deudas acumuladas por la mala asignación de horas académicas en particular y la inadecuada distribución de recursos en general. Y dice que como el sistema educativo nacional se encuentra desordenado, es necesario encarar un proceso de ordenamiento que va a ser controlado con la dirigencia del magisterio, como ya les ha sido anunciado, esperando que el producto de ese proceso podamos contar con recursos que serán reasignados donde se requieran, especialmente allá donde exista déficit de horas. Porque resulta que donde hay déficit de horas, como no hay un maestro que pueda encarar eso, claro, les conviene a ellos porque al que se los ha pintado las paredes con propaganda o han marchado en sus campañas electorales y no tiene trabajo, a él lo improvisan para que se inicie en el magisterio. Y después la mala calidad es la culpa del maestro, pero no de ese que ellos han metido sin preparación, sino del maestro en general. Entonces, esto hay que ver bien y si quieren respetar el escalafón, no se debe permitir a alguien que no sea profesional normalista en los colegios según el escalafón. Pero esto ya se ha admitido. Aquí en los INCOS, en los institutos técnicos tecnológicos, prefieren a un profesor técnico a un ingeniero, a un, qué sé yo, administrador de empresas, ¿no? En vez de contratar docentes que han salido también de normales técnicas, ¿no? Indican que se fortalecerá la formación de docentes en áreas técnicas de manera excepcional y regulada
se permitirá la incorporación de profesionales especializados. O se están planteando que van a seguir contratando por la incorporación de profesionales especializados. Esto se refiere a los que no son docentes, ¿no? Pero dice, preservando el reglamento del escalafón. Y esto no es tan serio porque el maestro tiene un reglamento de docencia y administrativos que es como un censo donde están todos los maestros. Tienen que estar, si no, no les dan trabajo. Pero a los de los institutos técnicos se les ha planteado, no con este gobierno, ya con el anterior gobierno, se les ha planteado de que no tienen que estar en el RDA, que llamamos Registro Docente Administrativo, sino en otro registro de ellos, donde también se incorpora profesionales libres. Y por eso por ahí han agujereado el escalafón. Ya no es requisito para ese nuevo censo que sea docente de carrera. Y entonces, y aquí están manteniendo eso, porque dice, se permitirá la incorporación de profesionales especializados. No dice de docentes especializados. Entonces, seguimos con lo mismo, pese a que dicen que la 070 ha estado mal, ellos están manteniendo la 070. Sobre el escalafón, el reglamento del escalafón se respeta, dicen ellos, pero consideramos necesario analizar de manera conjunta su actualización para responder a desafíos actuales. Nosotros no queremos eso de la actualización, porque para ellos actualización es descentralización de la educación, es municipalización de la educación. Es decir, incluso significaría, y ya se los han dicho a los de la Confederación y a los dirigentes, nosotros no queremos hacernos cargo de la retención de los recursos sindicales por parte del ministerio. O sea, ellos no quieren hacerse cargo de la retención para nuestras federaciones, para la Central Obrera Boliviana. Entonces, eso para ellos significa reactualizar el escalafón y permitir estos profesionales que son capaces en alguna, por ejemplo, robótica, que no hay todavía un maestro de robótica, digamos, de una normal, entonces que vengan ingenieros en robótica, qué sé yo, ¿no? Entonces, nosotros, por una parte, dicen, respetamos el escalafón, pero hay que actualizar, dicen, ¿qué están diciendo con eso? De que si convencen a los de la Confederación y a otras dirigencias, pueden agujerear el escalafón en contra del magisterio. Independencia de asignaturas. El Ministerio coincide en fortalecer ciencias, matemáticas y lenguaje como pilares de la calidad educativa. Bueno, yo creo que la educación no solamente es matemáticas, ciencias, lenguaje, si bien son pilares, también hay quienes, hay otras materias que no están asignadas aquí, que también son importantes para la vida de un ser, porque la vida de un ser en conocimientos es holístico. Y la mejor manera de aprender es con la práctica y la teoría. Y la práctica tiene que ser necesariamente en la producción social. Y la producción social necesita de otros saberes y conocimientos que, bueno, que tienen como base estos pilares, pero que no se pueden descuidar y a lo mejor quieran anularlas. Porque si dicen, estas van a ser las 4 fundamentales, las otras corren riesgo de desaparecer. Pónganle música, pónganle artes plásticas y otras, ¿no? Podrían desaparecer si solamente son esas 4 las materias pilares como ciencias, matemáticas y lenguaje. Incluso son 3 materias nomás y ha desaparecido aquí sociales. Entonces, es como para analizar más profundamente esto, ¿no? Ahora, hay un registro pedagógico que ya muchos maestros lo hacen de manera virtual. Aquí dice que se conocen como instrumento central, se propone trabajar conjuntamente para alcanzar su incorporación como herramienta digital, no virtual, perdón, quiero decir en computación, en computadoras, ¿no? El registro quieren que vuelva a ser manual, a puño y letra, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las herramientas? Las herramientas cibernéticas no servirían para nada. Sería otro gran retroceso, ¿no? Y están obligando, miren, con la 070 se hacía planes trimestrales. Dicen, ¿para qué tanta burocracia? Dicen ahora, que sean mensuales. O sea, están triplicando el trabajo de los docentes.
Y sin embargo, dicen la 070 era muy burocrática, pero ellos están aumentando esa burocracia y tanto papel. Y el papel ha subido de costo. ¿Y para qué si no lo leen? Es antiecológico. Entonces, eso también hay que ver. Hay CEAs que son centros de educación alternativa, ¿no? En manchas urbanas. ¿Qué quiere decir manchas urbanas? Que además de los 9 capitales de departamento, hay grandes ciudades, pues, que tienen grandes manchas urbanas. Pónganse Montero, pónganse Tupiza, ¿no? Entonces, ellos dicen que se revisará caso por caso, evitando conflictos sociales, ¿no? Es decir, quieren cesar muchos SEAs en algunos lugares que favorece a la población trabajadora, porque en general son nocturnos los SEAs, y quieren abrir en otros lados. Pero estos van a ser seguramente intereses ya, ojalá no, político-partidarios, ¿no? Entonces, finalmente, sobre los días de planificación, no deben reducir los 200 días de trabajo en aula con los alumnos. Es decir, antes a veces se daba una reunión por ejemplo, para hacer planificación anual en los establecimientos. Ahora esa planificación anual se la tiene que hacer, pero ya no se incluyen los 200 días de clases, o sea que se nos aumenta el trabajo. Si quieres hacer un desfile, seguramente el desfile, como va a estar en día de trabajo, habrá que recuperar ese día de trabajo porque tiene que contarse 200 días de clase. O sea que muchas actividades que ya son, llamamos extracurriculares, no estarán incorporadas en esos 200 días y se avanzará, digamos, en más días de trabajo para el magisterio. Eh, Ahora, los decretos supremos 1302 de agosto del 2012 y 1320 también de agosto del 2012 establecen medidas drásticas para la erradicación de la violencia sexual y maltrato para estudiantes. Está bien eso, pero resulta que hace 2 o 3 días atrás, o esta semana atrás, la han llevado una profesora por sacarle a un estudiante que no quería salir a la pizarra a resolver un problema de matemática. Ya el padre se ha enojado, le han hecho maltrato psicológico a mi hijo y entonces se está violando estos artículos y entonces ya se los pone directamente a proceso al docente sin goce de haberes. Entonces es un abuso, ¿no? Un abuso. Es un deber pues del docente hacer practicar y hasta para que tengan menos timidez los estudiantes en la pizarra. Esto siempre ha sido así en educación. No, pero ahora puede estar penado. Y si el profesor no se lleva bien con los padres de familia que están con el gobierno, es peor su situación, ¿no? Entonces, esto hay que volver a analizar con pinzas, o por lo menos, ¿no? Como dice el gobierno, dice, al ser una política de Estado la protección de todos los niños y niñas adolescentes, resulta inviable la derogación de dichos decretos. Sin embargo, se evaluarán mecanismos para garantizar debido proceso y seguridad jurídica sin retroceder en la lucha contra prácticas indebidas. El problema de aquí, de prácticas indebidas, es subjetivo. ¿Será práctica indebida el que ese docente haya obligado a un estudiante a salir a la pizarra? Será muy, no sé, será indebida o será debida, esto es discutible. Pero si el gobierno dice es indebida, ya pobre profesor está fuera del trabajo. Finalmente, destacamos que las políticas de transformación que viene impulsando nuestro gobierno, Vicente, refleja con claridad que no es responsable prometer en 2 meses lo que no se resolvió en 20 años. Nuevamente echando la culpa al empedrado. Pero antes de esos 20 años, ¿acaso era una maravilla la educación? ¿Acaso no estaba Goni Sánchez de Lozada, más antes Paz Zamora, en educación? ¿Acaso no hicieron la reforma educativa 1565, que ha sido incluso más atroz que la 070? Es decir, la culpa tienen estos 20 últimos años, porque no ha sido neoliberal totalmente, porque de haber sido, ha sido también neoliberal, pero no totalmente como ellos piensan.
Y ahora están en plan de hacer una nueva reforma educativa y nuevamente neoliberal. Y yo digo que el magisterio y los otros sectores, como padres de familia, etcétera, debemos abrazar con seriedad una nueva ley educativa, pero que responda pues a las necesidades y los intereses de todo el pueblo boliviano y no de una casta que se está convirtiendo en parasitaria y que goza del poder estando en el anterior poder y en el anterior hay en el ministerio gente que está con el MNS, ha estado con el MAS, ha estado con Arce, con Janine y sigue sigue en puestos claves, no son movibles, etcétera, y que en muchos casos están destrozando la educación boliviana. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Una verdadera reforma educativa se la hace con los actores fundamentales, en este caso con los que más se deben involucrar en la educación, son los maestros, los padres de familia, y que son los más entendidos en el asunto. Y el ministerio obviamente tiene que estar porque tiene que garantizar los recursos. Miren, este año ya no va a haber textos escolares. El año pasado se tenían los textos escolares del gobierno, mal hechos, lo que sea, pero era un acceso a textos. Ahora no hay sexo, no hay acceso a esos textos y y los padres de familia no saben qué hacer para, ya les están pidiendo muchos colegios, tienen que ser de Santillana, tienen que ser de tal otro editorial, etcétera. Ese es un negocio nuevamente para los empresarios privados, porque evidentemente hay mucha concentración de estudiantes en los colegios y bueno, es un buen negocio para editoriales, para salteñeros que están a la vuelta de la esquina, para los que venden puro dulces, dañando los dientes de los niños, es un gran negocio y de esto no se habla nada, ¿no? Y una vez protesté porque no debería haber a los 50 metros de cada colegio un bar y en la calle del Liceo La Paz hay 6 bares. Entonces vulneran las leyes municipales y bueno, sobre eso no dice nada ni el gobierno ni los municipios, etcétera, ¿no? Entonces la crisis de la educación educativa es una crisis que además es una crisis del sistema educativo y el sistema está reflejando la crisis, pues, eh, de la estructura de la sociedad, que está más en crisis porque eso está basado en la crisis del capitalismo en su fase más retrógrada, que es el imperialismo. Eso es todo lo que quería decir, compañeros. Muchas gracias, Jorge. Bastante completo y hablaste de muchas cosas, ¿eh? En general, bueno, pero para concretizar un poco, ¿cómo están las medidas de lucha entonces del magisterio? ¿Qué se está preparando? En concreto, cada federación va a hacer un análisis de cómo To- marchar, cómo analizar, cómo hacer. Y obviamente, yo pienso que la primera marcha debiera ser el 26 de febrero porque es el día que se inicia la mesa de trabajo con el Ministerio de Educación. Entonces hay que ir a presionar a esa mesa de trabajo para que abran los oídos a lo que pedimos las bases trabajadoras del magisterio, pero también hay que involucrar, como bien dijo la COP, otros sectores por el problema del salario, y esto todavía está en cuando nos reunimos con la COP, cuando nos reunimos con los otros sectores, pero que la lucha se va a dar, porque el hambre no espera y nos está empujando a las calles por mejores salarios. Muy bien. Bueno, no es, y es bastante amplio además todos los temas, todos los puntos que están tratando y que están viendo, bueno, que el gobierno no solo no está solucionando, ¿no? Sino que en algunos casos está empeorando. Y me parece importante señalar un poco en lo que dices a esta última parte. Eso mismo se está viendo en general en todos los diálogos que está estableciendo el gobierno. Decir, no vengan a presionarme, vamos, haremos mesas de diálogo, ¿no? Y esto me recuerda, digamos, es lo que hacía Goni, ¿no? Cuando había una protesta, para desactivar la protesta, mesas de diálogo que no llegaban a ningún lado, que al final eran para perder el tiempo, para que se pare la movilización y para que al final se termine imponiendo lo que el gobierno quería. Y después de eso se reactivaban recién las movilizaciones, pero básicamente era una forma de ir desgastando a los distintos sectores, ¿no? Entonces, me parece importante alertar contra esto. Y también eso es lo que ha dicho el gobierno en su reunión con la CODE en Cochabamba, no vengan con pliegos,
haremos mesas de diálogo, mesas de trabajo, y eso no es correcto, ¿no? O sea, el gobierno tiene que solucionar, los trabajadores no tendrían por qué estar yendo sin sueldo, sin nada, a reuniones donde están gente con sueldo, gente organizada justamente para eso, que es el gobierno, y que van con el objetivo de neutralizar a las protestas y las reivindicaciones de los distintos sectores, ¿no? Y los trabajadores deberíamos rechazar esas mesas de diálogo y más bien imponer pliegos de reivindicaciones como es tradición y plantear un pliego de reivindicaciones y que el gobierno solucione, ¿no? Y los trabajadores verán cómo responden. Es importante tener claro esto y ese es un error que se arrastra también desde la época del MAS, creer que es nuestro gobierno, que son hermanos ministros, etcétera. No, es un gobierno enemigo de los trabajadores que quiere retroceder los derechos laborales, que quiere bueno, que la gente viva cada vez peor para que los empresarios y la oligarquía, los terratenientes ganen cada vez más, ¿no? Entonces, eso tiene que estar claro y en ese sentido, bueno, la política frente a estas mesas de diálogo tiene que ser algo en torno a eso, ¿no? En justamente mostrar lo falaces que son, mostrar que es todo un engaño por parte del gobierno y se tiene que plantear, es necesario, ¿no? Luchar por pliegos de reivindicaciones más bien unitarios en general de todos los sectores y luchar y movilizarse por eso, ¿no? Y que el gobierno responda, que solucione los problemas, ¿no? Los problemas que ellos mismos están ocasionando, ¿no? Con todo, bueno, con su política de empobrecer en general a los trabajadores. Bueno, me parece importante decir eso y bueno, todo el apoyo al magisterio en esta lucha, bueno, que tienen varios frentes, el tema central sería el tema salarial, pero además todo el problema educativo que está arrastrándose desde hace muchos años y que continúa ahora con esta política neoliberal del gobierno, que es prácticamente desbaratar la educación pública, fiscal y gratuita, ¿no? Sí, tengo entendido que este gobierno ha de desembolsar 50 millones o 50.000, no sé cuánto de dinero, 50 millones, creo, de bolivianos, en esta reforma educativa que pretende, pero ojalá que no sea como la del GONI, cuando se hizo la 1565, se hicieron módulos educativos, se hicieron 15 módulos educativos para la reforma 1565, pero haciendo cuentas, cada módulo costaba 1 millón. O sea, se gastó 15 millones en 15 módulos. ¿Y dónde ha ido 1 millón? Y estoy hablando esa vez de dólares. ¿Dónde fue 1 millón de dólares por cada módulo, que era un compendio pequeño, o sea, como un libro de 300 hojitas cada módulo, pero que costaba 1 millón de dólares? ¿Y dónde se iría esa plata? Seguramente seguramente contrataban gente para que haga estos módulos, ¿no? Consultorías, no sé, pero esa era una lucha fuerte, una pregunta que nunca pudo responder Amalia Anaya, que era la ministra de Educación, y a la cual el actual subsecretario de Educación Regular, que es Juan Carlos Pimentel, como que ha ido a auxiliarla y como que se ha convertido en traidor esa vez del magisterio, porque él era en esos tiempos dirigente nacional del magisterio y que ahora recibe como premio ser el subsecretario de Educación Regular, ¿no? Mm. Y entonces él conoce muy bien esta historia y estará pensando otra vez en hacer negocios porque tanto dinero que está ofreciendo el gobierno para esta nueva reforma, pero con Juan Carlos Pimentel ahí arriba yo veo que va a ser profundización de unas leyes neoliberales con respecto a la educación. Habrá que ver, no se puede adelantar mucho. Las personas tienen derecho a cambiar. Ojalá él cambie también porque él es profesor, conoce los problemas, ha sido dirigente y no puede ser que nos deje peor que antes cuando él está en mejor situación. Eso también es ignorar. Entonces, eso yo quiero decir, ¿no? La lucha continúa, compañeros, y la educación, si bien es una palanca de cambio en el mundo, pero esa palanca tiene que ser para conocer los verdaderos mecanismos del cambio en la estructura, y la educación como superestructura reflejará la nueva sociedad. Muy bien. No sé si quieres decir algo más, Miguel. Yo
todo lo que dice Jorge tiene que ver con efectivamente lo que es el gobierno neoliberal y la política neoliberal que tiene hoy la mayoría de los partidos implicados en el gobierno, que es privatización de la educación. Es decir, rebajar la educación pública a lo mínimo posible. Claro, no lo dicen así, pero es la política, bueno, de Milei en Argentina, y favorecer la educación privada. Y lo mismo en relación a la salud pública. Y por supuesto, esto tiene consecuencias directas sobre el pueblo trabajador, que bueno, si quiere una buena educación, tiene que pagar educación privada. Ese es un poco el esquema neoliberal que tiene este gobierno. Entonces, por supuesto que hay que combatirlo. Es muy importante que tanto la Federación de Magisterio, la Confederación, como la COB enfrenten esto, porque esto perjudica a toda la población, no es nada más que un problema de los maestros, digamos. Perjudica a la población en general, que pues, no va a tener buen acceso a la educación, que va a tener cada vez más problemas. No, esto quería agregar. Ujú. Una cosita que también me parece importante señalar a partir bueno, de esto que está prometiendo plata el gobierno, ¿no? En sus 100 días, es muy importante ver, ¿no? Porque recién se cumplieron 100 días del gobierno de paz, se ha prestado más de 14.000 millones de dólares, ¿no? De tanto de, imagínense, 14.000 millones de dólares. Del BID, 4.500, 7.000 de la CAF, 200 millones del Banco Mundial, con el FMI estaba en más de 2.000 millones. Entonces, prácticamente se ha prestado por día 140 millones de dólares, por día, 140 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, o sea, nos está endeudando para toda la vida, ¿no? Y de ahí van a sacar plata, como tú dices, Jorge, ¿no? Claro, estamos poniendo aquí, poniendo ahí, claro, de ahí tiene algo de plata el gobierno, ¿no? Para poder hacer algunas cositas, para poder tratar de comprar, de decir, bueno, vamos a invertir, vamos a poner plata aquí, vamos a poner plata allá, pero básicamente están endeudando el futuro del país. Y bueno, se ha prestado prácticamente lo que más se prestó en 20 años, en 100 días. ¿Y qué van a hacer con esa plata? ¿Qué están haciendo con esa plata, no? Y bueno, ¿qué van a hacer, por ejemplo, con esto que dicen para educación, ¿no? Y bueno, esa es la situación, ¿no? Entonces tenemos que denunciar esto. Y bueno, pues, terminando, digamos, con el punto justamente que es la lucha del magisterio urbano. Y bueno, toda la solidaridad, todo el apoyo. Y bueno, pues, estaremos pendientes de las acciones que determinen. Y es muy importante, digamos, toda esta información y todo este análisis pormenorizado de cuál es la situación del magisterio urbano, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo, compañero. Y bueno, de esta forma concluimos este programa de Radio Rebelión del 22 de febrero del 2026. Y bueno, buenos días, Jorge. Buenos días, Miguel. Hasta más tarde. Buenos días. Buenos días. Y nos encontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional.